Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de chismes de celebridades turcas. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, tenemos algo realmente jugoso que compartir con ustedes. Hace poco se filtraron unas fotos que dejaron a todo el mundo boquiabierto. Se trata de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de los actores más queridos y populares de Turquía. Ambos, como saben, están casados. Burak con Fariye Evcen y Neslihan con Kadir Doğulu. Así que imaginen el revuelo que causaron estas imágenes. Hoy vamos a analizar cada detalle de estas fotos, la reacción de los fans, las posibles explicaciones y, por supuesto, lo que esto significa para sus respectivos matrimonios. Prepárense porque vamos a adentrarnos en el mundo del espectáculo turco y, como siempre, no dejaremos piedra sin remover. Antes de que empecemos, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, déjenos un like si les gusta el contenido que preparamos para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, las fotos que aparecieron repentinamente en internet muestran a Burak y Neslihan, digamos, en una situación bastante comprometedora. Se les ve cenando juntos en un restaurante bastante romántico, a la luz de las velas. En algunas fotos, Burak está mirando a Neslihan con una sonrisa que a muchos fans les pareció demasiado cariñosa. En otras, incluso se puede apreciar lo que parece ser un ligero roce de manos sobre la mesa. La bomba estalló. La primera reacción, como pueden imaginar, fue de shock absoluto. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso Burak y Neslihan estaban teniendo una aventura? Las redes sociales se incendiaron. Burak Neslihan, escándalo turco, Fariye Kadir se convirtieron en trending topics mundiales en cuestión de minutos. Los fans de ambos actores se dividieron. Unos indignados exigiendo explicaciones. Otros más cautelosos intentando buscar una explicación lógica. Muchos recordaron que Burak y Neslihan habían trabajado juntos en el pasado. Concretamente en la exitosísima serie Kara Sevda. Durante el rodaje siempre se les vio con muy buena química, tanto dentro como fuera de la pantalla. Algunos incluso llegaron a sospechar en aquel entonces, aunque nunca hubo ninguna prueba de nada. ¿Podría ser que esta cena fuera una reunión de trabajo? ¿Un reencuentro de viejos amigos? ¿O algo más? Los más optimistas sugirieron que podrían estar planeando un nuevo proyecto juntos. Quizás una película, otra serie. Algo que justificaría una reunión privada para discutir los detalles. Esta teoría cobró aún más fuerza cuando se empezaron a rumorear nuevos proyectos audiovisuales con ambos como protagonistas. Sin embargo, la falta de confirmación oficial solo alimentaba aún más las especulaciones. Los rumores sobre una posible secuela de Kara Sevda, o una nueva serie dramática donde ambos interpreten a amantes prohibidos no cesaban de circular. Incluso se habló de ofertas millonarias de plataformas de streaming. Otros, más realistas, apuntaron a que podría tratarse simplemente de una estrategia publicitaria. Ya saben, para generar revuelo y llamar la atención sobre algún proyecto futuro. En el mundo del espectáculo, a veces se recurre a este tipo de tácticas, aunque sean un poco controversiales. Pero, ¿sería este el caso? ¿Estarían dispuestos Burak y Neslihan a arriesgar su reputación y la estabilidad de sus matrimonios por un simple truco publicitario? La idea de un affair fabricado no era descabellada. Recordamos, por ejemplo, cómo algunas celebridades han fingido romances para promocionar películas o series. ¿Podría ser que Burak y Neslihan estuvieran siguiendo el mismo camino, sacrificando su imagen personal en pos del éxito profesional? Algunos expertos en marketing señalaron que la filtración de las fotos, de ser una estrategia planeada, había sido ejecutada a la perfección, generando un interés mediático masivo. Y por supuesto, también estaban los que pensaban lo peor. Los que creían que estas fotos eran la prueba definitiva de una infidelidad. Los que acusaban a Burak y Neslihan de traicionar a sus respectivas parejas. Los que exigían el divorcio inmediato. El drama estaba servido. Los comentarios en las redes sociales eran implacables. Los fans se dividían entre la defensa incondicional y la condena más dura. ¡Qué decepción, Burak! Pensé que eras un hombre de familia, decían algunos.
Neslihan, ¿cómo pudiste hacerle esto a Kadir? Él te adora, se lamentaban otros. La presión era insoportable. Pero, ¿qué dijeron los protagonistas? Hasta el momento, ni Burak ni Neslihan han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Sus representantes se han limitado a decir que no harán comentarios sobre la vida privada de sus clientes. Una respuesta que obviamente no hizo más que echar leña al fuego. El silencio ensordecedor ese. Olo sirvió para alimentar las especulaciones y los rumores. Muchos interpretaron la falta de respuesta como una confirmación tácita de lo que las fotos insinuaban. Sin embargo, Fariye Ebsen, la esposa de Burak, publicó un misterioso mensaje en sus redes sociales justo después de que se filtraran las fotos. Era una simple fotografía de ella con su hijo, Karan, con la leyenda, "Mi mundo". Muchos interpretaron este mensaje como una señal de fortaleza y unidad familiar, pero también como una posible indirecta hacia su marido. ¿Estaba Fariye enviando un mensaje subliminal? ¿Estaba demostrando que, a pesar de todo, su prioridad era su familia? La publicación de Fariye generó aún más debate. Algunos la elogiaron por su elegancia y discreción, mientras que otros la criticaron por no abordar directamente el tema y alimentar así los rumores. Los expertos en lenguaje corporal analizaron la fotografía en busca de pistas, interpretando su mirada y postura como un intento de proyectar fuerza y serenidad a pesar de la tormenta mediática. Por otro lado, Kadir Doğulu, el esposo de Neslihan, se mantuvo en silencio absoluto. Ni siquiera hizo ninguna publicación en sus redes sociales. Un silencio que, para muchos, era aún más revelador que cualquier palabra. ¿Acaso Kadir estaba devastado por la noticia? ¿O simplemente estaba esperando el momento adecuado para hablar? El silencio de Kadir era ensordecedor. Sus fans se preocuparon por su bienestar, preguntándose cómo estaría lidiando con la situación. Algunos allegados a la pareja filtraron información a la prensa, asegurando que Kadir se sentía profundamente herido y confundido por las fotos. Sin embargo, esta información no pudo ser confirmada y solo contribuyó a aumentar la incertidumbre. La verdad es que hasta el momento solo podemos especular. No sabemos con certeza qué ocurrió realmente en esa cena entre Burak y Neslihan. No sabemos si fue una simple reunión de trabajo, un reencuentro de viejos amigos o algo más comprometedor. Lo que sí sabemos es que estas fotos han causado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco y que han puesto a prueba la paciencia y la confianza de sus respectivos fans. El escándalo ha escalado a niveles internacionales, con medios de comunicación de todo el mundo cubriendo la historia. La imagen de Burak y Neslihan, hasta ahora impecable, se ha visto empañada por las acusaciones y los rumores. Lo que es innegable es el impacto que esto ha tenido en la imagen pública de ambos actores. Independientemente de la verdad detrás de las fotos, su reputación se ha visto, al menos temporalmente, afectada. Tendrán que trabajar duro para recuperar la confianza de sus fans y demostrar que no hay nada que ocultar. La situación es delicada. Si se confirma una infidelidad, las consecuencias podrían ser devastadoras para sus carreras y sus vidas personales. Sin embargo, si logran aclarar la situación y demostrar que todo fue un malentendido, podrían incluso salir fortalecidos de la crisis. Ahora bien, más allá del chisme y el escándalo, este incidente nos hace reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. La presión mediática, los rumores constantes, la falta de privacidad. Todo esto puede poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. Y por supuesto también nos recuerda que al final del día, las celebridades son personas como nosotros, con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propios problemas. La vida de las celebridades está constantemente bajo el microscopio. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado y juzgado por el público. La presión de mantener una imagen perfecta puede ser abrumadora, llevando a muchas parejas a la ruptura. En este caso, la situación se agrava por el hecho de que ambos actores son muy queridos y admirados por sus fans, lo que aumenta aún más la expectación y la decepción. Así que antes de juzgar y condenar, deberíamos intentar ponernos en su lugar y recordar que todos cometemos errores. Y que a veces las cosas no son lo que parecen. Quizás haya una explicación lógica para las fotos, quizás todo sea un malentendido. O quizás no. Pero lo importante es no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, y esperar a conocer la verdad antes de emitir un juicio.
En resumen, en este vídeo hemos analizado a fondo las controvertidas fotos de Burak Özçivit y Neslihan Atagül cenando juntos, las reacciones de los fans, las posibles explicaciones y el impacto que esto ha tenido en sus respectivos matrimonios. Hemos visto cómo las redes sociales se incendiaron con especulaciones y rumores, y cómo la falta de declaraciones oficiales solo alimentó aún más la polémica. Hemos explorado las posibles causas de la cena, desde una reunión de trabajo hasta una estrategia publicitaria, sin descartar la posibilidad de una infidelidad. También hemos analizado las reacciones de Fariye Evcen y Kadir Doğulu, interpretando sus mensajes y silencios como posibles indicios de ese estado emocional. Hemos reflexionado sobre la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y sobre la importancia de no juzgar a la ligera, recordando que las celebridades también son personas con sus propias vidas y problemas. Este incidente nos recuerda que la fama y el éxito no son sinónimo de felicidad y que las relaciones personales pueden ser difíciles de mantener, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. La presión mediática y la constante exposición pública pueden generar tensiones y conflictos que, en última instancia, pueden llevar a la ruptura. Y ahora, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado el análisis y que hayan encontrado la información interesante. Como siempre, les agradezco de corazón por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que ocurrió realmente en esa cena entre Burak y Neslihan? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad? ¿O creen que todo es un malentendido? ¿Piensan que es una estrategia de marketing? ¿O una infidelidad confirmada? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías y opiniones. No se corten. Quiero saber si creen que sus matrimonios podrán superar este escándalo. ¿Saldrán fortalecidos o será el principio del fin? Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y sigan al tanto de todos los chismes y novedades del mundo del espectáculo turco. Estamos siempre al acecho para traerles la información más jugosa y los análisis más detallados. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.